Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos a nuestro Jardín del Alma. Y una vez más os saludamos porque estamos muy bien acompañada con Gemma Minguillón, una escritora que ha tenido el placer, seguro que ha sido un placer, de escribir un libro muy especial. Y vamos a empezar por el título, La pólvora y la plata. Aquí lo tenemos en mesa para que ustedes lo vayan visualizando y desde luego tendríamos que profundizar en el simbolismo de este título, porque yo puedo pensar que nos hablas de riqueza y de guerra en este momento, porque el trasfondo histórico es una guerra, los últimos de Filipinas, y entonces yo quiero saber cómo te se ocurrió hacer este tipo de novela histórica y bueno, a ver, ¿por qué ese título en sí, no? Pues mira, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, te agradezco mucho estar aquí, es un honor. La idea surgió porque, bueno, yo vivo en San Feliu de Codines, soy de Barcelona, pero vivo en San Feliu de Codines, y bueno, pues resulta que me enteré de que uno de los famosos últimos de Filipinas, que de los que más o menos todo el mundo debe haber oído hablar, pues era un vecino de San Feliu de Codines. Y entonces, pues empecé a investigar por su apellido, di con el señor Francesc Pineda, que, o sea, este vecino del que te hablo, se llamaba Josep Pineda Tura, y entonces por el apellido Pineda yo conocía pues diferentes vecinos que tenían este apellido y por internet localicé pues a Francesc Pineda, que había sido alcalde, de hecho era el alcalde de San Feliu cuando yo fui a vivir allí, y le pregunté, Francesc, este señor, me dijo, este señor era mi tío abuelo. Ah, qué Y bonito. tenía muchísima información y muchísima documentación que él ha ido recogiendo durante toda su vida sobre los hechos de la guerra de Filipinas y demás. Y bueno, pues a partir de ahí él me puso a mi alcance toda esa información y yo pues con todos esos datos pues empecé a hilar la historia. Pólvora por la guerra y plata porque después este hombre fue a México, estuvo en las minas de plata y demás, y esto fue un poco lo que marcó su vida, corta vida. Su corta vida, porque se Sí, murió joven, ¿no? sí. Bueno, él fue convocado para defender España en ese lugar, ¿no? Y fue uno de los últimos de Filipinas, 36 soldados españoles que se resistieron a un asedio y a un asalto, popularmente conocido como los últimos de Filipinas. Y ellos resistieron el asalto en la iglesia fortificada de Valer, Sí. ¿sí? Y en esta isla de Luzón estuvieron entre el 1898 y el 1899, ¿correcto? Sí, bueno, ellos llegaron unos pocos años antes porque participaron en la batalla de Cavite, en las guerrillas de Manila y demás, pero al final pues había una plaza que estaba en la otra costa, en la costa contraria de Manila, que eran Sí. Valer, y bueno, pues había una serie de regimientos que estaban, digamos, defendiendo esa plaza, y entonces, bueno, como parecía que estaba todo tranquilo, los licenciaron y mandaron a estos hombres, que eran 50 en principio, Yo. para defender, para seguir defendiendo esa plaza, pero al final esos hombres acabaron sitiados dentro de la iglesia, como bien has dicho, San Luis de Tolosa, en Valer, y bueno, aunque muchos valereños les llevaban alimentos y cosas, pero ellos estaban allí, también había muchos ataques por parte de los tagalos, y entonces, bueno, pues resistieron allí durante un año. Lo que pasa es que lo que ellos no sabían es que a los 6 meses España había vendido el archipiélago a los norteamericanos. Ya estaban libres por eso, entonces. Efectivamente, pero ellos continuaron dentro, resistiendo porque no recibieron un comunicado oficial y bueno, pues ellos pensaban que tenían que seguir defendiendo y estuvieron allí 6 meses. Más a más de lo que habían sufrido, 6 meses de propina para el Estado Exacto, español. Pero exacto, es que el Estado español se había olvidado de ellos. totalmente, O ya no contaba con que estuvieran vivos, ¿no? totalmente, no, no, los dejaron allí A su suerte. a su suerte y Sí. cuando llegaron a España tampoco les hicieron grandes honores ni nada. Ni bien Recibieron recibimientos. Recibieron más honores en Manila y en Filipinas, que Sí. cuando salieron de la iglesia, que los llevaron a Manila y les hicieron una gran cena y todo, más honores allí que cuando llegaron a España. Qué O triste, sea, siempre suele pasar, ¿eh? sí, sí, por Vamos desgracia. siempre al revés, porque esta gente ahí mostraron su fuerza, su voluntad, estaban por una causa y seguían sirviendo a la causa. Sí, Pero la causa no se acordaba que estaban los pobres allí, ¿no? efectivamente. Y hubo muchos personajes destacados en esta historia. Un Sí, teniente Saturnino Martínez Cerezo, sí, que fue comandante final del destacamento, que fue uno de los que se rindió
y no se negó, y se negó a rendirse, ¿no? Sí. No quiso rendirse, Él no ¿no? se quería rendir. Y el capitán Enrique Moreras también Sí, estaba de las presente. Morenas, sí. Y después el fray Cándido Gómez Carreño, que Ujú. fue un sacerdote militar, Sí. y José Olivares, que Mm. fue el cronista de toda esta historia. Sí. Pero partimos del personaje que tú fuiste a buscar, de Ujú. esta persona, que era panadero, ¿no? Como oficio. Sí, sí, Josep Pineda, pues, bueno, ya te digo, en Sant Feliu de Codines, bueno, cómo funcionaban aquí antes las cosas, cuando uno tenía una casa pairal, una casa, pues el hijo mayor o la hija mayor eran el heredero o la pubilla, El hereu. el hereu y la pubilla. Entonces, este era el que se quedaba, digamos, la hacienda. Pero el siguiente hijo ya era un fratre externo, entonces este se tenía que buscar la vida y aprender un oficio. Vale. Y Josep eran 5 hermanos. El mayor era Pau, que era el abuelo de este señor que te he dicho, Francesc Pineda. Pero entonces Josep pues no podía quedarse en la casa y tuvo que aprender un oficio. Y se fue a Barcelona un poco a su aventura, que es también de lo que hablo aquí, ¿no? Eso debe ser súper interesante, o sea, salir del pueblo aquel a llegar a Barcelona, que Sí. es para ellos en aquel momento una gran capital. Fíjate, y fue la Exposición Universal de Barcelona y todo. Él lo vio. Claro, Qué él maravilla. estuvo allí Qué y maravilla. se quedó, claro, imagínate, por esto el primer capítulo se llama Babilonia, porque la primera parte, porque para él era como ir a Babilonia, porque era un estallido de luz, de colores, de cultura, Claro. tan diferente de lo que era un pueblecito rural en aquella época, Claro. porque Sant Feliu de Codines es de interior, no sé, es un pueblo de montaña. En montaña. Y llegar a Barcelona y ver todo el modernismo, todo cuando, pues eso, en la Exposición Universal y aquello, pues para él fue, imagínate, ¿no? Un flash. Maravilloso, maravilloso, pero allí fue donde se enteró que tenía que presentarse y estaba convocado a la guerra, como aquel que dice. Bueno, en realidad a él había una cosa que se llamaba la redención en quintas, que esto es, las familias que tenían dinero podían pagar Y no para que iban. sus hijos no fuesen. Entonces él tenía un tío que era rector del Masnou, que había pagado la redención en quintas de Josep y los demás hermanos. Y sin embargo, Josep, como bien has dicho, era panadero y como tenía un poco de carácter así, pues se peleó con sus compañeros y sus compañeros, que así es como empieza el libro, lo emborracharon, lo metieron en el barco que iba hacia la guerra de Filipinas. Madre de Dios, fue engañado. Fue engañado. Y borracho. Sí, sí. Y borracho. Se despertó en el barco y dijo, ¿qué hago aquí, no? ¡Ay, qué sorpresa! Sí, sí, él se lo encontró. Entonces, claro. Tenía que seguir, no se iba a tirar al mar. No podía. No Entonces podía, ¿no? tuvo que ir allí y se encontró en aquella guerra y bueno, pues se encontró en esa aventura. Además, contamos que edad tendría, 20 años. Bueno, por entonces ya tenía 30. Ah, ya era. Aproximadamente, un poco menos, Vale. 28, 30. Vale. Y bueno, pues él era el más mayor, o sea, junto con otro Peraplanas, eran los más mayores del destacamento, los demás eran mucho más jóvenes. Pero mira cómo es el destino. Una persona que se podía haber quedado porque ya le habían pagado las cuentas para no ir a esa guerra. Exacto. Y de repente se encuentra en la guerra. Sí, se encuentra plantear, allí. decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me tocaba vivirlo, ¿no? Tenía que vivir esa experiencia. Exacto. Y además, se han hecho películas sobre ello. Lo que pasa es que yo no sé realmente si la película muestra esa imagen de ese personaje que tú disfrutaste retratando en el libro. Y como se suele decir, los libros acostumbran a ser mucho más completos que las películas, porque hay más páginas, hay más para escribir, ¿no? Sí, la verdad es que yo he visto las dos películas, la más antigua de los años 40 y la que fue a partir de esa película cuando se empezó a llamar a estos hombres Los últimos de Filipinas. Y la de 2016 también. Y la verdad es que por todo lo que yo he investigado, todos los archivos que he consultado y documentación, se queda muy corta y muy alejada de lo que fue realmente. Yo diría, me atrevería a decir, si queréis ver la verdadera historia de Los últimos de Filipinas, os vais a acercar mucho más con este libro. Seguro. Que con las películas son bonitas, están muy bien para hechas. Ratitos, también. Pero la historia y lo que realmente ocurrió, creo que lo vais a ver mejor en este libro. Sí, yo creo que sí. Que además, yo siempre he dicho que se han de disfrutar. Los libros se han de tocar, se han de ojear, se han de acompañar, ¿no? Sí. En un viaje de descubrimiento de una época muy importante, ¿no? En el cual se solía decir que España tenía un vasto imperio donde nunca se ponía el sol. Efectivamente. Porque eso estaba como muy extendido, ¿no? Y sobre todo son épocas muy complejas de vivir. Sí. Y este hombre regresa con honores de allá,
no los de aquí, y puede recuperar una vida cuando llega aquí. Bueno, Se pues sabe más. él se encuentra, como te he dicho, con un recibimiento un poquito parco. Sí. Entonces, bueno, volvió a su casa. Su padre era un señor que tenía un carácter un poco mal carácter, y él estaba además medio enfermo, Ajá. con lo que, pues bueno, se queda un poco perdido. Sí. Va a casa de su hermano, está allí un tiempo y demás, y al final pues decide volver a marcharse. ¿Sí? Entonces, bueno, yo he novelado la parte de que se marcha con un amigo suyo. Sí. Perdón, pero lo que sí sabemos seguro es que se fue, y se fue a México. Esa parte es interesante. Sí, se fue a México, y bueno, pues a mí me dieron unos datos de que él trabajaba en una mina, no sabían de qué, pero por una enfermedad que les cogía a los mineros, yo hablando con médicos, amigos y demás, tirando del hilo, descubrí que se trataba de una enfermedad producida por el mercurio, y las minas que por entonces trabajaban con mercurio eran las minas de plata. Oro Mining tenía en esos momentos en México, en Zacatecas, unas enormes concesiones de minas de oro y de plata, y las más importantes eran las de plata. Entonces pensé, bueno, pues vamos a novelar que realmente él estuvo en una mina de plata, puesto que acabó con una enfermedad. Cogieron esta enfermedad que él no cogió porque iba caminando desde la hacienda donde vivía hasta la mina, y esto le ayudó a eliminar todo ese exceso de líquido. Sacar toxinas caminando. Efectivamente. Vale. Y por eso sobrevivió. Pero entonces, bueno, pues es interesante porque vemos la vida en aquel México del porfiriato, tan duro. Tan duro. Pero que a la vez pues tenía una enorme red de ferrocarriles, que era un país muy, en aquel momento, muy rico. Hombre, claro, cuando tienes ferrocarril eres muy rico, porque te permite llegar a muchos lugares que de otra manera no era visible ni era posible, ¿no? Efectivamente. Y entonces esto es importante, todo y siempre que haya un ferrocarril hay vida. Efectivamente, ellos llegaron a Valparaíso y hasta México, Distrito Federal y todo. Hablamos de un país enorme, claro. Pues por todo el país había unas redes de ferrocarriles fantásticas. Entonces, bueno, pues llegan hasta Zacatecas y trabajan en esas minas, y bueno, hablamos un poco de la vida en la hacienda, los tipos de hacienda que había, y desde luego cómo se trabajaba con la plata en ese momento, que también es muy interesante. Claro, sí, tiene su forma, ¿eh? Y tanto. ¿Cómo trabajaban esa plata? Cuéntame. Pues mira, hacían el método de patios, que ellos sacaban el mineral, que evidentemente iba mezclado con otros minerales. Sí. Entonces tenían pues como unos grandes bidones, círculos afuera, donde unos animales, caballos, pisaban ese mineral. Entonces se desmenuzaba, y entonces lo llevaban a los azogueros. El azogue era el mercurio, que al cocer mercurio con esos minerales se separaba la plata del otro mineral, y de ahí ya pues se podía procesar la plata y bueno, pues convertirla en pepitas para poder venderla. Exacto. Es que todo tiene su magia, ¿eh? Naturalmente. Yo creo que es una historia muy bonita, tiene que serlo, ya me tengo ganas de verla de cerca. ¿Por qué? Porque te transmite esos momentos y esos tiempos que no tienen nada que ver con los nuestros. Efectivamente. Y que son más lentos, la vida es más lenta. Sí. Y bueno, no sé si la disfrutaban más que nosotros, porque tenían tiempo para pensar, sentarse al sol y descansar un poco de arduos días de trabajo, porque el trabajo siempre era muy manual y muy duro, no era fácil. Pero por contrapartida, pues podían sentarse a descansar después de la dura jornada con gente, conversar, cosa que en estos momentos se ha perdido. Se está la conversación bastante. De patio, que digo yo, de patio de calle, en la que tú salían, ahora ya no, a los pueblos, a la puerta de casa, y todas las señoras se ponían a hablar. Por la tarde, sí. Por la tarde, eso se va perdiendo. ¿Por qué? Porque lo que nos facilita los medios hoy en día de que podamos llegar a todos los lados, porque nos están viendo en diferentes puntos del planeta, y eso tengo fe y doy fe de ello, pues por la modernidad con la que contamos, ¿no? Pero eso tiene un precio. Sí. Y es un precio a veces que dices, ¿compensa? Bueno, yo creo que sí. De todas maneras, tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo, en España, al menos en España, tenemos la inmensa suerte de que tenemos, bueno, la cultura de los bares. O sea, tú tienes el bar de tu barrio, donde tú sabes que tú vas allí tú sola y te vas a encontrar con X personas que van allí a tomar el café a esa hora, y puedes petar la charrada, que decimos, ¿no? Puedes hacer la conversación con esas personas. Entonces, bueno,
quizá de alguna forma se haya un poco cambiado de esto que me decías, que efectivamente es así. Mi abuela en el pueblo, pues a las 6 de la tarde las señoras ponían la silla en la puerta, se ponían a pelar conversar. judías o lo que Exacto. sea, y pasaba una, oye, que se ha casado la hija de no sé quién, y hablaban y demás. Y ahora pues quizá ese espacio sea un poco el bar, ¿no? Sí, también. Pero bueno, también nos tienes vamos razón. amoldando, ¿eh? Tenemos que sacar Poco a buena poco. partida a cada situación Sí. y yo brindo por la modernidad Sí. y estoy a favor porque eso nos permite pasar este rato tan agradable contigo y además a compartirlo supuesto. con mucha gente. Sí, y sí, además sí. contaros que tenéis aquí un libro maravilloso para leer. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues bueno, en todas las plataformas, en Amazon ¿Pues lo lo pueden tienes? encontrar. Si les gusta en electrónico, como está publicado por un sello del Grupo Planeta, pues está en todas partes. Entonces, si es en electrónico, en cualquier parte del mundo lo van a tener en el mismo momento, tal y como lo pidan. Si lo quieren en papel, yo sé que Amazon, FNAC, Casa del Lo Libro, tienen. El Corte Inglés, pueden poner la opción tapa blanda y entonces se lo enviarán. Lo que no sé en diferentes países, ¿Cómo funciona? habrá cada uno con su política, pero ¿eh? yo que he escrito libros y que escribo, mis libros han llegado a Canadá. Perfecto, no, sí. Que me han llamado y dicen, que he conseguido tu libro y te está haciendo ilusión. Hombre, Y claro. si estamos a la otra punta y has conseguido el libro, lo único que sabemos mal es que no podemos firmártelo. Ya, pero eso para es lo eso están malo. las ferias, cuando hay las ferias del libro, Claro, claro. está para que estemos presentes, poder firmar y hacer una dedicatoria a quien nos lo está pidiendo, ¿no? Por supuesto, eso es lo mejor. Y bueno, ya te digo, el libro electrónico tiene la rapidez y la Sí. facilidad, pero bueno, el de papel Es mucho más. tiene la Está gracia, la gracia de tocar y de estar concebir, con ¿no? ello y mientras estás en una página, pararte a imaginarlo, ¿no? A ver Sí. cómo era lo que me estás contando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. creo que es muy importante saber lo que estás contando y hacerlo transmitir a la gente, ¿no? Ujú. Y entonces a mí me pareció muy bonito y sobre todo el que te hayas centrado en un personaje como Josep Sí, para arrancar esa novela sí, y has hecho sus espacios de tiempo de vida en el cuándo se va, cuándo regresa, cómo se siente y cómo decide volver a marcharse, sí. a hacer otra vida, porque aquí no hay vida Ujú. que a él le llene y entonces se va a México, ¿no? Ujú. Y es una buena decisión. Al final sabemos si regresa de México o acaba Sí. muriendo en México. Regresó de México, regresó a Barcelona, donde vivía, que era vecino mío, en Barcelona también, No me porque digas. vivía en el Carrer Fonollà, que ahora es una calle que bueno, pues la casa donde él vivía ya no está porque han ampliado mucho todo aquello, es el barrio más viejo de Barcelona. Pero bueno, tengo que decir que visitaba Mataró con cierta frecuencia. Qué bonito. Sí, porque resulta que está con una mujer que tiene una casa en Mataró y bueno, pues él Ah. viene a Mataró y bueno, pues él acaba, digamos, feliz sus días. Lo que pasa que, bueno, pues por un accidente que ya veréis. No cuentes, pues, no cuentes. Déjale algo. Déjale Sí, que sí, cuente, por supuesto. Que lo cuente José, ¿no? Sí, que lo cuente cuéntanoslo. Josep en primera persona. Pero, desde luego, ¿qué edad debe tener ahora? Bueno, pues él, a ver, falleció en el año 1906 Sí. y tenía alrededor de 40 años. Ajá. Entonces, bueno, 40 y pocos, era joven. Oh. Y bueno, ya te digo, como había pasado esas penalidades y ¿Y esas enfermedades, cosas? tampoco se encontraba muy bien, pero al menos los años que vivió fue Los un volvió. aventurero, Y además pudo regresar a Barcelona, que ya Sí. es todo un éxito. su tierra. Y después tener contactos con Mataró, que también está muy bien, ¿no? Sí, por Eso supuesto. es como Gaudí, que también tenía una novia en Mataró. Sí, a ver, Mataró era muy importante. Era muy importante, porque tenemos ferrocarril. Uno de los primeros Exacto. ferrocarriles de España. El tranvía de Mataró. El tranvía es otra historia. Mejor no contarla porque esta es muy curiosa. Pero lo que es el tren, el ferrocarril, fue el que realmente conectó Mataró con toda la península a Sí. partir de Barcelona. Sí, o sea, es llegar a cierto. Barcelona era un éxito, El primero fue el de Mataró. el de Mataró. Así Sí. que bueno, vamos viendo que seguimos siendo un lugar, hoy en día una ciudad ya muy importante Sí, sí, sí. y muy cercana a nuestra Barcelona, que es como estar allá en media hora. Sí, 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 ¿no? enseguida se llega. ¿Qué sorpresas me vas a guardar? Muchas hay por ahí Bueno, escondidas. Yo he intentado, o sea, al novelar esta historia he intentado hacer pues que sea eso, pues un libro con muchas aventuras y también, como dices, con mucho sentimiento, Sí. mucho crecimiento personal y mucho amor. Y una de las cosas más importantes que creo que he hecho con este libro y que quiero reivindicar aquí es la figura de un hombre que es el doctor José Rizal. Muy bien. Este hombre, explico rápidamente, es un héroe en Filipinas, en Manila.
Y fue un hombre que siendo filipino, pues vino a estudiar a España, luego fue a Madrid, terminó sus carreras de oftalmología y filosofía, hablaba muchos idiomas, era un señor muy culto y bueno, bien, pero resulta que los libros que escribió y él reclamaba y solicitaba de España que Filipinas fuera considerada una provincia y no una colonia y pedía voz en el Parlamento para Filipinas. Y como no le hicieron caso, otros filipinos se levantaron y hicieron un poco la revolución, y entonces España lo consideró un revolucionario y lo fusilaron. Lo prendieron aquí en Barcelona, en Montjuïc, lo llevaron a Manila y lo fusilaron. Yo he hecho que Josep y él se conocieran, puesto que coincidieron aquí en Barcelona, he hecho que se conocieran para novelar un poco más la historia y darle más color al personaje de José Rizal. Y es un personaje que a mí me atrajo tanto y me llamó tanto la atención que yo he escrito una memoria histórica para que hagan honor y justicia a su nombre. Sí, yo creo que lo merece, aparte que es muy triste que hayas de pagar con la vida cuando no estás de acuerdo con un sistema. Con un sistema político, sin hacer nada. O sea, además, sin hacer nada, y se lo encontró y lo metieron en el mismo saco que a muchos que afusilaban injustamente. Sí, es cierto, es cierto. Eso es triste, es la España de antes, sí, que no quisiéramos volver a recordar nunca, pero que no se ha de olvidar. No, porque es la historia. Es la historia. Estamos aquí porque todo aquello fue así, para bien y para mal. Exacto, para bien y para mal, lo que decimos, ¿no? Pues encantada, ¿no? La novela debe ser un disfrute. Espero que os guste mucho. Y yo prometo leerla con calma por las vacaciones, que tendré un poco más de tiempo. Genial. Y entonces te puedo comentar. Pero desde luego yo ya os convido a que vayáis comprando y vayáis preparando vuestras vacaciones, y este puede ser un libro que se transporte en la maleta de las vacaciones, porque no sé, en la playa y al sol o en cualquier rincón que encontréis tranquilidad, empezad a disfrutar del libro, ¿no? Yo creo que todo el mundo encontrará espacios aquí que le hagan sentir bien y que le entretengan y le gusten. Espero que sí. Bueno, ¿es tu primera edición este libro? Es la primera edición de este libro, es el tercer libro que publico con el Grupo Planeta. Sí. Tengo otros libros anteriores con otras editoriales, Meiga y el Excel, pero ahora pues llevo 3 títulos con ellos. Solía hacer novela negra, pero esta es mi primera novela histórica. Esta es una histórica interesante, pero a mí me dejaste con las ganas de saber de la novela negra, ¿eh? Volveremos a vernos otro día. Cuando tú quieras. Y quiero que me hables de esas novelas negras. Y de mi priora prisca investigadora. Yo no era muy aficionada, pero un día de repente me encontré con una y me empezaron a gustar. Claro. Y dije, pues está muy bien, ¿no? Son interesantes porque son problemas de lógica. Exacto. Que le das los datos al lector y el lector puede ir pensando y diciendo, oye, ¿qué será? Y los detalles. Y al final acaba siendo el otro, ¿eh? Siempre, en esta novela siempre nos acaban enredando. Tengan ustedes en cuenta que la novela negra, como en muchas, lo que parece al principio bien, después al final no lo es, ¿eh? Y ahí está el secreto y la pericia del escritor. Sí, poder trasladarlo en ese punto. De darte todos los datos, exacto, pero conseguir enredarte un poco para que luego te sorprendas. Claro, sí, porque eso, hay que ver la sorpresa. Y aquí este libro promete muchas sorpresas. ¿Sí? Sí que tiene bastantes. Espero que de verdad os guste y lo disfrutéis mucho. Seguro que lo vamos a disfrutar. Bueno, y nosotros seguiríamos, pero entonces habría un problema. Nos tentaría contaros esta novela, que no vamos a hacer. No. Es la presentación. La novela la compráis y la vais a leer con calma y disfrutando página a página. Y espero vuestras opiniones. Eso también. Al final, cuando entréis en nuestro programa, podéis contar, la he leído, me ha parecido, y cualquier cosa estará bien aceptada dentro de todas las correcciones, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, yo simplemente os digo hasta la próxima, y tú también, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima a ti y a todos tus espectadores, y muchas gracias por estar aquí. A ti por venir. Gracias.